complicaciones motoras que están relacionadas con la del levodopa. Estas son las de más importancia porque se presentan en la mayor parte de los pacientes que reciben este fármaco por un tiempo prolongado. Además, en ocasiones surgen manifestaciones como caídas, bloqueo motor, disfunción de tipo autónomo, trastornos del sueño y demencia. Estos no son controlados de manera adecuada por la levodopa y por esto las manifestaciones no dopaminérgicas que les acabo de mencionar son el origen principal de la discapacidad. Estas complicaciones inducidas por la levodopa consisten en fluctuaciones de la respuesta motora y movimientos involuntarios. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, como les mencionaba, las complicaciones motoras consisten en las fluctuaciones de la respuesta motora y en los movimientos involuntarios que se conocen como discinesias. Cuando los pacientes comienzan a recibir el fármaco, es decir, la levodopa, los beneficios duran muchas horas a pesar de que este tiene una semivida relativamente corta, de 60 a 90 minutos. Sin embargo, al persistir el tratamiento, se van tornando cada vez más breves los lapsos de beneficio después de que se reciben las dosis. Esto pues hasta que se acerca al tiempo de la semivida del fármaco. Esto se conoce como el efecto de esfumación de la respuesta y en casos más graves, el paciente puede presentar un retraso en el lapso de activación farmacológica o puede que no presente ninguna respuesta a una dosis particular, lo que se conoce como ausencia de la fase de activación. La siguiente, por favor. Las discinesias tienden a presentarse en el momento de máximo beneficio clínico y cuando se presenta la concentración plasmática máxima del fármaco. Esto se conoce como discinesias con dosis máxima y se caracterizan porque se manifiestan en forma de distonía, movimientos mioclónicos y otros trastornos del movimiento. La distonía pues hace referencia a las contracciones musculares sostenidas o de tipo repetidas con un perfil involuntario que se acompañan de movimientos ya sea de retorcimiento o de posturas anómalas. Por otra parte, también pueden presentarse las discinesias bifásicas. Estas se producen cuando la dosis de levodopa comienza a actuar y tal situación se repite cuando la acción está en fase de desaparición. Estas consisten en movimientos transitorios, estereotípicos y rítmicos y se presentan predominantemente en las extremidades inferiores, así como también se pueden acompañar de manifestaciones parkinsonas en otras regiones corporales. Estas se pueden lidiar con un incremento posológico del fármaco, pero hay que recordar que dosis cada vez mayores pueden inducir cada vez más. La siguiente, por favor. ¿Le puedes cambiar? Ah, gracias. Bueno, otro grupo son los inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B. Estos, eh, los compuestos de esta categoría se encargan de brindar beneficios antiparkinsonianos, pero cuando se utilizan solos no significan, al contrario de cuando se usan como complementos de la levodopa, ya que se encargan de acortar el tiempo de inactividad de este fármaco. Y pues estos inhiben la degradación de la dopamina a nivel central y provocan que aumenten las concentraciones sinápticas de este neurotransmisor. En este grupo encontramos a la seleguilina y a la rasaguilina. La siguiente, por favor. Ahora, en el grupo de los agonistas dopaminérgicos ergóticos se encuentran la cabergolina, bromocriptina y lisuride. Estos han caído en desuso o casi no se usan porque se dice que tienen un aumentan el riesgo de fibrosis valvular cardíaca y se consideran, por tanto, fármacos de segunda elección. Cuando se utilizan o cuando es necesario utilizarlos,
se deben acompañar con un control, con una ecografía cardíaca cada 3 meses. La siguiente, por favor. Y ahora los agonistas dopaminérgicos no ergóticos incluyen a ropinirol, pramipexol y la rotigotina. Esta se administra en forma de un parche transdérmico una vez al día y mejora las escalas de sueño, la deficiencia matutina y el humor, por lo que pues, es un fármaco que está indicado en los pacientes con Parkinson y que también tienen problemas nocturnos. La siguiente, por favor. Bueno, en este grupo, pues estos se conocen porque producen más efectos secundarios incluso que la levodopa. Y los más frecuentes son náuseas, vómitos, hipotensión neurostática, edemas maleolares, alucinaciones, ataques del sueño y trastornos del control de los impulsos. Dentro de estos, pues encuentran conductas de hipersexualidad o comidas compulsivas en forma de atracones. El trastorno del control de los impulsos es más frecuente en los varones jóvenes y su aparición obliga a disminuir o a interrumpir el tratamiento con este grupo de fármacos. Sin embargo, hay que recordar que estos nunca deben retirarse de forma brusca, ya que pueden aparecer síntomas de ansiedad de difícil control, lo que se conoce como el síndrome de retirada brusca de agonistas dopaminérgicos. Estos fármacos son los fármacos de elección y en monoterapia en el tratamiento inicial de los pacientes con enfermedad de Parkinson que tienen el inicio antes de los 65 años. Esto debido a que producen menos complicaciones motoras como las fluctuaciones y las discinesias, que ya vimos que las produce la levodopa. La siguiente, por favor. Y bueno, el otro grupo de fármacos son los inhibidores de la catecolortometiltransferasa. En estos, cuando se administra levodopa con un inhibidor de la descarboxilasa, esta se metaboliza de forma predominante en la periferia por acción de la catecolortometiltransferasa. Los inhibidores de esta enzima se encargan de prolongar la semivida de eliminación de la levodopa y por tanto mejoran su biodisponibilidad en el cerebro. La combinación, es por esto que la combinación de la levodopa con este grupo farmacológico va a cortar el lapso en el que la levodopa está como en inactividad y va a prolongar su lapso de actividad. En cuanto a los efectos secundarios, son más bien de tipo dopaminérgicos y estos incluyen en ocasiones intensificación de la discinesia, pero se pueden controlar con disminución posológica de la levodopa de un 20 a 30%. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse una tabla con las dosis y las presentaciones, así como la dosificación típica de los grupos farmacológicos que les acabo de presentar. La levodopa en presentación combinada con la carbidopa y los agonistas dopaminérgicos, los inhibidores y los inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento quirúrgico, los resultados de esta técnica, pues, eh, son exitosos, responde al lapso de inactivación de la levodopa y de las discinesias, pero pues hay que recordar que este tratamiento no mejora las manifestaciones que no reaccionan a la levodopa, así como tampoco evita el desarrollo o la progresión de los signos no dopaminérgicos, como la sensación de bloqueo motor, las caídas o la demencia. Es por esto que esta técnica o este tratamiento está indicado principalmente
en los pacientes que padecen discapacidad como consecuencia de las complicaciones motoras que son inducidas por el uso de la levodopa, que no pueden controlarse con la terapia farmacológica. En estos pacientes, pues se ha demostrado que la estimulación cerebral profunda, que es lo que se realiza, mejora la calidad de vida en pacientes con tratamiento médico. Sin embargo, pues sí hay efectos secundarios, como los que son por el método quirúrgico, por el sistema de estimulación cerebral profunda o por la estimulación como tal, como alteraciones oculares y del habla, calambres musculares, depresión y en ocasiones pues suicidio. La siguiente, por favor. Y bueno, asimismo, para la enfermedad avanzada, pues hay otras técnicas como la que les acabo de explicar, como la bomba de apomorfina. En esta, pues, es apta para pacientes con enfermedad de Parkinson que presenta fluctuaciones motoras y no motoras, no controlables con tratamiento médico. Las precauciones que se deben de tener es que, sobre todo en pacientes que han presentado alucinaciones o que tengan un deterioro cognitivo o que no tengan un soporte social o familiar, ya que pues esta bomba de perfusión subcutánea de apomorfina es un dispositivo que aporta de manera continua una dosis regular de este fármaco a través de una aguja subcutánea que normalmente se coloca a nivel del abdomen. Sus principales complicaciones son la inducción de un síndrome confusional, alucinaciones y trastornos del control de los impulsos, por lo que pues por esto se debe tener precauciones o evitarse en pacientes con alteración cognitiva eh, o aquellos que tengan antecedentes de trastorno del control de los impulsos. Otra de las complicaciones puede ser la aparición de los nódulos subcutáneos en los lugares donde se realiza la punción y pues para evitarlo se recomienda variar diariamente la posición de la aguja. La siguiente, por favor. Otro tratamiento es la bomba de infusión intestinal de gel de levodopa, carbidopa. Este pues se realiza tras la realización de una gastrostomía percutánea para la colocación de una sonda a nivel del duodeno. Esta se conecta con una bomba de perfusión que va a administrar de manera continua la levodopa en forma de gel. Y pues el fundamento o el objetivo principal de este tratamiento es evitar el paso de la medicación por el estómago y esto pues va a ayudar o va a permitir una absorción menos errática del fármaco y una estimulación dopaminérgica continua. Esta técnica se ha estudiado y se ha demostrado que mejora las fluctuaciones motoras y ayuda a reducir las discinesias que provoca la levodopa. También es eficaz en el tratamiento de síntomas no motores, como en el caso del sueño, la fatiga o los síntomas gastrointestinales. Sin embargo, pues la principal complicación son el funcionamiento del dispositivo, como la migración de la sonda o que pudiera darse una infección del punto de entrada. Y el último es el ultrasonido focal de alta intensidad. En este, pues también se debe tener en consideración pacientes con una clínica bilateral o que tengan alteraciones psiquiátricas o deterioro cognitivo establecido. Las principales ventajas de esta técnica del ultrasonido focal es que al tratarse de un tratamiento no quirúrgico, pues se reduce drásticamente la invasividad y las posibles complicaciones derivadas de un acto quirúrgico. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora en cuanto al tratamiento no farmacológico, pues este incluye la fisioterapia, la terapia ocupacional, las actividades básicas de la vida diaria
la valoración y el tratamiento de las alteraciones de la deglución y un programa educativo elaborado. La siguiente, por favor. En cuanto al ejercicio, este se ha demostrado que incluyendo tanto movimientos activos como pasivos, mejora la función de los pacientes con la enfermedad de Parkinson, ya que los ejercicios activos y pasivos que incluyan todo el arco de movimiento aminoran el peligro de artritis y de las articulaciones bloqueadas. También pues es importante que el paciente conserve sus actividades sociales e intelectuales en la medida de lo posible y que los elementos importantes del plan de asistencia pues incluyen la educación de los familiares o de la persona que esté con el paciente, auxilio en la planificación financiera, servicios sociales y atención a la seguridad dentro del hogar. La siguiente, por favor. Y bueno, ya aquí solo les muestro un algoritmo para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. En cuanto al, bueno, aquí tenemos la intervención no farmacológica, que ya es la que les acabo de mencionar. Por otro lado está la intervención farmacológica. En cuanto a la neuroprotección, hasta la fecha no se tiene como tal un fármaco que tenga características neuroprotectoras o de modificación de la enfermedad, ni su uso se ha probado oficialmente, pero algunos fármacos pueden tener algunas características de esto y pues entre estos se encuentra la rasaginina. Es por esto que la menciona el algoritmo y la dosis de administración es de 1 miligramo. En cuanto a la discapacidad funcional, este está relacionado con la fecha para emprender o iniciar el tratamiento sintomático, ya que algunos mencionan que se debe comenzar el tratamiento cuando se realiza el diagnóstico o en los comienzos de la evolución de la enfermedad. Esto porque pues, los pacientes pueden tener una discapacidad moderada y ante esto pues existe la posibilidad de que el tratamiento temprano pudiera conservar los mecanismos compensatorios. Sin embargo, algunos otros recomiendan esperar hasta que surja una discapacidad funcional como tal antes de empezar el tratamiento. Y en cuanto a con qué fármaco o con qué grupo se inicia el tratamiento, algunos expertos comienzan con el uso de un inhibidor de la monoaminoxidasa tipo B, esto en personas que tengan afectaciones muy pequeñas. Eh, Otros inician con los agonistas dopamínicos. Esto sobre todo se reserva para pacientes más jóvenes con discapacidad funcional significativa, con el fin de aminorar las complicaciones motoras que pudiera producir la levodopa. Y pues por último, la levodopa se limita solo para personas con enfermedad más avanzada, para ancianos o aquellas que ya tengan una deficiencia cognitiva. También pues mencionar que se recomiendan fármacos con dosis pequeñas para evitar los efectos secundarios que pudieran acompañar a las dosis grandes de cualquier grupo farmacológico. Y en el caso de las complicaciones motoras, pues estas se combaten con combinaciones terapéuticas para disminuir las discinesias y mejorar el tiempo en el que el fármaco se encuentra activo. Si no se logra un control satisfactorio con las medidas farmacológicas, pues se debe considerar el uso de tratamientos quirúrgicos como la estimulación cerebral profunda o el goteo continuo del gel intestinal de la mezcla de levodopa-carbodopa. Y la siguiente, por favor. Y bueno, ya, por último, el pronóstico de progresión. Se menciona que en pacientes de mayor edad y con síntoma inicial de rigidez o hipocinesia, esto significa que es un predictor de deterioro cognitivo y de demencia. Por otro lado, aquellos que tengan como síntoma inicial el temblor, es un predictor de un curso más benigno. Acabó la presentación.
Entonces, si alguien quiere hacer algún comentario o conclusión, o si no quieren, me dicen si tienen alguna duda o pregunta. Si quieren aprender un poquito más o decir que algo les quedó muy claro o les quedaron muchas dudas, es un momento de aclarar esas dudas porque luego en el examen ya no va a dar tiempo. Si es que hay alguna duda o digan, pues no le capté muy dicho aquí o ya entendí que lo que puedo hacer, ya están preparados para un 10, ustedes me dicen. Doctor, Oigo, yo creo que no escuché bien, pero dijeron que, por ejemplo, la metoclopramida podría empeorar los síntomas de Parkinson. ¿eso dijeron? ¿O no escuché bien? Sí, escuchaste bien. La metoclopramida es una de las causas farmacológicas que se ha retirado de los pacientes a los que se les aplica porque tiene efectos extrapiramidales, quiere decir que estimula el Parkinson, lo provoca no solo la metoclopramida, también otros medicamentos conocidos. Había uno famoso hace tiempo que se llamaba Estugerón o Estugerón Forte. Estaba basado en un medicamento que supuestamente ayudaba a la mejoría de la circulación cerebral, o sea, era un oxigenador cerebral. Lo emplearon un tiempo, pero después los mismos neurólogos lo rechazaron porque produce Parkinson también. Son los Parkinson que tú puedes corregir quitando un medicamento, particularmente con el estugerón y con la metoclopramida. Sí, son capaces de aumentar los daños de la... Eso es lo que hay que revisar en el historial farmacológico mínimo, porque si no tú mismo lo estás favoreciendo o alguien que se lo haya indicado. Así que oíste muy bien, Úrsula. Ah, ok, gracias, doctor. Y tengo otra pregunta Dime. sobre la obesidad como factor A mí me llamó desencadenante. la atención, yo creo que no hay ninguna relación que la Ah, obesidad provoque este daño. No le encuentro ninguna conexión. Si alguien le encuentra y tiene algún artículo, pues que nos lo diga. Pero yo básicamente no lo había oído en ninguno de los autores que he leído y tengo muchos libros de neurología. Entonces, mi respuesta es que no sé. La verdad es que no creo que lo afecte en nada. Conocemos demasiados gorditos que no tienen el Parkinson y flaquitos que tienen el Parkinson también. O sea, no hay una relación, una conexión. O sea, está bien tu pregunta porque yo no encuentro ninguna conexión. Sí llama la atención el comentario. Es muy difícil, por ejemplo, tener un Parkinson de herencia, tal vez autosómica recesiva, pero muy difícil, no tenemos equipo para eso. Es más bien en los factores ambientales. Un poquito comentario que hizo bien tu compañera, la primera que presentó, que dice que no había leído, encontrado que los pacientes en la provincia tuvieran más Parkinson porque ellos se exponen a pesticidas. Pues le diría yo que también nos ponemos en la ciudad completamente a todos los contaminantes de la ciudad. Los índices CIMECA están a la orden del día, lo alza en las ciudades más contaminadas. Seguramente veremos más Parkinson por eso, pero no se ha podido comprobar en laboratorio cómo se produce o por qué. Y también los cuerpos de Lewy, pues es propio del Parkinson, pero también se aparece en muchas patologías que lesionan al cerebro. Aquí lo que habría que buscar si esos cuerpos de Lewy existen justamente, pero en las neuronas dopaminérgicas, las que son de la sustancia negra. Entonces es un hallazgo que se puede comprobar solamente por autopsia. Por biopsia está un poquito complicado. Creo que está fuera de nuestro alcance. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor, en relación con la de diabetes como factor de riesgo a Parkinson, es más que nada porque, bueno, sabemos que ya cuando una persona es obesa, les somete a un estrés, ¿no? El cuerpo. Entonces, decía el artículo que hace referencia más que nada al estrés oxidativo, por todo lo que sabemos, ¿no? Que producen los radicales libres y todo eso. Entonces, es por ahí que dice que la No, no obesidad como creo factor de porque los riesgo. radicales libres están presentes en la mayoría de las personas, nosotros mismos, los médicos, que no ponemos atención a evitarlo con una buena nutrición o estamos expuestos a muchos contaminantes. Y yo no he visto más Parkinson en todas estas personas que tienen un envejecimiento más prematuro o que tienen ya alteraciones de su organismo por muchas enfermedades. Sí afecta el estrés oxidativo a enfermedades crónico-degenerativas y probablemente pudiera estar incluida también esta que señalan del Parkinson, pero creo que no hay una conexión directa tampoco, porque muchas personas tienen, bueno, en las grandes ciudades, en Ciudad de México, tienen exposición a todos radicales libres y no tienen Parkinson que yo sepa. No es porque se murieron antes, simplemente porque no lo tuvieron, o quizás no lo confesaron,
porque hay distintos tipos de Parkinson, Parkinson incompleto. Sí, podríamos aumentar todavía el comentario del tema, pero sí quisiera yo, si quieren hacer alguna pregunta directa o conclusión. Si no, conecto la relación que dices de la obesidad con radicales libres. Probablemente por la mala alimentación sería más que por la obesidad. Si uno toma demasiados alimentos procesados, si no toma alimentos sanos o naturales orgánicos, va a estar expuesto a muchos radicales libres. Si uno toma las suficientes vitaminas para antioxidantes, o te digo, vuelvo a decir, alimentos naturales como frutas o verduras, pues tiene más exposición a eso. Si su trabajo es encerrado, por ejemplo, pudiera ser, pero estas personas que yo conozco que trabajan encerradas no están más expuestas a ningún contaminante. Una de las buenas recomendaciones, por ejemplo, es que los que hacen atletismo o practican deporte lo hicieran de mañana muy temprano y en un parque abierto, por ejemplo, en el tecnológico, por ejemplo, en una escuela donde no hay tantos contaminantes, no hay carros tan abundantes. Pero esa sería una buena recomendación que hacerlo en un lugar muy contaminado. No conecto la relación que hay de la obesidad con eso, pero pues está bien que lean algo que nuevo se publique, pero no está contemplado en muchas explicaciones que hemos buscado para el Parkinson y no hemos encontrado. Hubo un tiempo que se trató por 2 neurocirujanos en México, justamente un doctor que tenía un programa de televisión, ya falleció, y otro doctor, los 2 neurocirujanos hicieron algunos trasplantes en México con algunos éxitos leves o moderados. Incluso vino el campeón de peso pesado que ya falleció, Cassius Clay, o Mohamed Ali, a pedir que le hicieran un trasplante. Se le negaron los médicos, que estoy diciendo, porque pues no tenían la seguridad de que le hubieran ayudado. Y básicamente eso se abandonó, ¿sí? Y eso se había hecho antes en otro país. Lo intentaron poniendo trasplantes de médula suprarrenal de fetos. Incluso autorizaron por el Congreso, autorizaron permiso para usar fetos que los iban a desechar. Pero no funcionó, fue un sueño. De hecho, tienen ustedes que tener mucho cuento, no me han preguntado, pero todos los medicamentos que empleen, no tanto hablando de metoclopramida o estugerón, pero todos los demás tienen efectos secundarios a largo plazo. De hecho, el beneficio de usar levodopa con carbidopa les da como para 6 años. Por eso habría que empezar con otros medicamentos o con dosis bajas de cualquiera hasta que haga la combinación. Creo que esta decisión la debería tomar con algunos criterios un neurólogo, un neurocirujano o un centro de estos. De hecho, hay que elegir muy bien el paciente que va a hacer una cirugía, porque tiene bastantes efectos secundarios, incluso todas las demás cosas que propusieron, pero hasta ahorita lo único que ha dado relativamente poco efecto y hay que escoger bien al paciente es la cirugía de la estimulación cerebral. Se han hecho talamotomías, pero no se han dado resultados. Y se han hecho otras cirugías, pero tienen más riesgo que beneficio. Tendría que ser en manos de un neurocirujano que tuviera algo de experiencia y muchos criterios para decidir que este paciente te parece que este es ideal. Muchas veces pusieron las diapositivas que debería tener un cuidador primario, si no, no vale la pena. Se expone. Así como medicamentos antipsicóticos todavía se pueden emplear y provocar algunos de estos problemas, habría que ver con qué tanto se tienen que emplear. Yo te diría, yo cambiaría la metoclopramida y el estugerón, entre otros. Pero básicamente de todos de fármaco tienen ustedes que repasar para decir estos son efectos secundarios que probablemente se deban a esto. Entonces, hacer esta historia de la historia farmacológica, pues qué está tomando y desde cuándo. Claro que le va a dar Parkinson con cualquier medicamento le da, ¿no? O sea, el Parkinson tiene otro motivo y no se conoce la causa tan directamente, solo hay muchas teorías. Se conocen los resultados que hay, pero en las autopsias. Y han buscado, como, ¿cómo se dice? Como la piedra filosofal, como el alquimista buscaba convertir el plomo en oro, pero no lo han encontrado. Hay buenas intenciones y buenas propuestas, recomendaciones de algunos grupos de trabajo, pero sí me pondría yo en manos de un equipo multidisciplinario si esto fuera necesario. Y una cosa que no mencionaron tus compañeros, quizá porque el tema está extenso y amplio, el diagnóstico diferencial. Incluso les faltó mencionar un medicamento que sí se puede emplear con relativos beneficios. No lo mencionaron.
Yo creo que lo van a ver algunos otros autores que revisen ustedes. Y creo que la parte más importante, sí se tiene que insistir, es la parte de rehabilitación o de manejo no farmacológico por la familia. Al paciente hay que darle todas sus posibilidades de ser independiente o autónomo hasta donde se pueda. Apoyarlo, sí. Permitir hacer algún ejercicio que lo mantenga ocupado, distraído, pues, como terapia ocupacional. Entonces sería lo mejor para lograr una mejor calidad de vida, ya que todos los medicamentos son solo sintomáticos, pero tienen algún efecto secundario, hay que conocerlo. ¿Cuál sería el medicamento que le faltó con A? Todavía se emplea. Amantadina. Sí, es un antiviral. Es el que ha dado resultados relativos, acompañado de otros medicamentos. Por lo menos checar qué es lo que puede llegar a producir para estar vigilando al paciente. En el caso de algunos agonistas dopaminérgicos, la fibrosis de las válvulas cardíacas. No es en todos los casos, pero habría que elegir y escoger entre, si el paciente esté muy incapacitado y le puedo dar esto para ayudarlo, para darle siempre una mejor calidad de vida, pero no engancharse con un solo medicamento y decir, esto se lo va a quitar. No, nada se lo quita. Podemos retrasar así el deterioro del paciente, evitar que no llegue tan rápido a la demencia. Incluso hablando de síntomas previos pero ya sea toro pasado, ¿no? Que nos demos cuenta que alguien va a tener un Parkinson, ¿cuál sería un síntoma que no mencionaron? Abarca un par craneal. Lo mencionan algunos autores. Hicieron una entrevista al médico que trabaja en Córdoba y en fin de semana aquí en Orizaba. Él trabaja en el Covadonga. Es un neurocirujano que viene de Oaxaca. Es quizá el mejor de los que tengo yo por aquí. Octavio Ortiz Silva. Si le quieren mandar a un paciente de Parkinson, familiar, amigo o conocido, a él, Octavio Ortiz Silva. Los aceptaba en la guardia de repente, pero sí quería que llegaran temprano y que cumplieran, que estuvieran ahí abusados. Él trabajaba sábado y domingo, pero ahorita pues no ha habido permiso. Incluso hubo un mensaje ahorita de la Facultad de Medicina para el programa Delfín, así le llaman, debe ser el próximo semestre, pero yo creo que señalaba si iba a poder ser presencial o no. Pero bueno, esa es otra cosa. Miren, es muy amplio el tema, muy extenso, no hay totalmente seguridad de todo lo que dicen algunos autores, pero sí hay que apoyarse y basarse en gente que sepa un poco más que nosotros, porque les puede dar una sorpresa el manejo de cualquier paciente. No decirle no lo manejo, pero sí decirle toma con cuidado los medicamentos, no tomes cualquiera, porque la levodopa, carbidopa sí les va a quitar los síntomas temprano, pero en 6 años pierde su efecto. Si lo toma bien el paciente, hay alguna variedad que se llama de dosis de depósito prolongada. Entonces, si quieren hacer otro comentario o pregunta, escucho. Sí, yo tengo una pregunta. Por Dime. ejemplo, en pacientes en los que hay persistencia, por ejemplo, de fluctuaciones motoras, después de los criterios en los que se incluye o se incluye lo que es la levodopa, algún inhibidor de la catecolometiltransferasa o, como lo decían mis compañeras, algún inhibidor de la monoaminoxidasa, ¿cuál es, digamos, la proyección o el pronóstico para ese paciente? ¿Por cuánto tiempo? Y además, si es que se llega a considerar para su evaluación para un tratamiento quirúrgico por medio de la estimulación cerebral profunda, ¿cuáles son los criterios por los cuales un paciente puede ser candidato a dicho procedimiento? Bueno, aquí hay una respuesta, lo pusieron tus compañeros en la diapositiva, que todas las terapias son individualizadas. ¿Y eso qué significa? Que cada paciente tiene su manera de presentar el Parkinson, no todos completos. Siempre hay criterios incluso para clasificarlos, que no lo mencionaron. Es un criterio internacional sobre la forma leve, la forma moderada y la forma avanzada. Entonces, según el caso que te toque, sería la decisión final de algún medicamento y apoyarte en la experiencia de algún neurocirujano, pues, o cirujano o oncólogo aquí, no oncólogo, sino neurólogo. Y finalmente hablar con ellos o platicar o que te den consejos para que te digan, ¿usted qué recomienda? Porque ellos son los expertos de esto. Yo diría que sí, lo ideal es poner al paciente en manos ya cuando no estás resolviendo el problema, ya fracasa, de un neurólogo. No te atrevas tú a seguirlo manejando porque todos los medicamentos, incluso la decisión quirúrgica, tienen efectos secundarios. Sería como para quitar una molestia.
A veces es preferible elegir decir, bueno, tienes un poquito de temblor, pero no te incapacita para hacer tu vida. No le hagas caso. Acuérdese del ejemplo de famoso Napoleón Bonaparte, porque se metía la mano en la pechera siempre. Entonces, el temblor no te incapacita, pero finalmente el paciente sí le preocupa que lo vean. Mientras más lo ven, más tiembla. Es un temblor en reposo que no debe confundirse con los otros temblores, porque también hubo un comentario bueno en una diapositiva, que no hay que elegir los pacientes solo porque tienen síntomas de Parkinson. Hay una diferencia importante. Eso no lo mencionaron mucho. Una cosa es tener parkinsonismo y otra cosa es tener Parkinson. Entonces el medicamento funciona mejor cuando es un Parkinson verdadero, cuando no va a fracasar todo lo que le pongas. Eso también hay que hacer el diagnóstico diferencial. Comprendan que se lo deben pedir a un buen neurólogo. Hay muchos que, bueno, el egresado de la facultad, Alejandro Hernández, en la tarde en Orizaba, y en la mañana la doctora Maribel, pero también está la doctora Miranda Lamillo, que es neuróloga pediatra, en la mañana. Hay 2 neurocirujanos en la mañana y hay uno en la tarde. A lo mejor ya se retiró el doctor Carrera Bustos, también de egresado de la facultad, y de la mañana el doctor Hidromiro Huerta. Y en el civil estaba, pero yo creo que ya se jubiló un doctor, el doctor Hernández González, es neurocirujano. Son los únicos que yo conozco. Pero en sábado y domingo está el doctor Octavio Ortiz Silva. Yo les preguntaría a ellos, el que sabe un poquito más de esto es Octavio Ortiz. Hay otros buenos neurocirujanos en Orizaba, pero son neurocirujanos, principalmente no tienen tendencia a neurólogos. El doctor Muñoz, Héctor Muñoz y el doctor Canales, Rafael Canales. Entonces, pues son los que saben mucho más de esto. Hay un doctor que ya no ejerce, ya ni lo he visto. Este doctor, pues ya trabajó de neurólogo en el seguro después de la doctora Patricia Durón, que es esposa de Canales. Ella es neuróloga. Podrían consultar con ellos. Ella trabaja en el hospital que está junto al Rebeca, antes del seguro. Entonces, mira, ya tomar la decisión de que voy a elegir este medicamento, combinar, lo ideal es lo que propusieron tus compañeras, que era usar dosis bajas iniciales, ajustar la dosis del paciente hasta que ya tenga yo el efecto, que mejore sus molestias, ahí yo me quedaría, porque corremos el riesgo de efectos secundarios. Y la combinación de medicamentos sería buena cuando disminuya las dosis de todos y que funcione. Pero no hay uno solo, queda menos de un minuto, se va a ir la señal. Podemos regresar y concluir. Son 4:20. Si hay más preguntas, pues las vamos a escuchar y las puedo resolver. Sí, doctor. Volvemos ahorita en medio minuto. Sí, Y doctor. si no, pues espero que haya todavía un tema y si no, el próximo lunes ustedes me dicen tema y ponente. O podemos tener sesiones de preguntas y comentarios de temas o casos clínicos, tengo varios. Si quieren más preguntas, tenemos 5 o 10 minutos todavía para escucharlos. No todas las respuestas las puedo responder porque dependen de la experiencia de cada neurólogo.